¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de Psicología Administrativa. Vamos a continuar con la lectura página 46. Les recuerdo pues poner su nombre y bueno, con eso aplicamos la asistencia del día de hoy. Referente a la asistencia, sí quiero aclarar algo muy importante. He notado que algunas personas ponen su asistencia en el grupo de WhatsApp, eso está muy bien, pero después de que lo ponen en el grupo de WhatsApp ya no vienen a la clase. Recuerden que lo del grupo de WhatsApp es como una forma de asistencia nada más enfocada. Pasa mucho de que unos pagan y no vienen, o otros no pagan y vienen. Entonces la escuela a veces no sabe quién está pagando y pues no asiste, o quién está pagando y sigue asistiendo. Entonces la lista del WhatsApp es más que nada para ver esa parte, pero la cuestión de la clase pues es otra, ¿no? Y pues me he dado cuenta que algunos sí ponen su asistencia en WhatsApp, pero aquí en clase no entran. Entonces pues son cosas algo distintas para que no vayan a pensar que lo de allá lo tomen en consideración. Y de hecho hay como una discrepancia. Por ahí hubo una persona que preguntó por qué me pusieron inasistencia en la lista de WhatsApp. No recuerdo quién preguntó y le contestaron que era la inasistencia de otro grupo que en el que él estaba, etcétera, ¿no? Entonces sí me hizo raro no verlo en la lista cuando pues sí vi que estaba en mi lista, ¿no? Pero bueno, entonces nada más se lo aclaro para que bueno, no vayan a dar por hecho la lista que ponen en WhatsApp que yo la hice. Esa lista yo no la hago. Otra cosa importante, al final la asistencia como tal no tiene un porcentaje en la evaluación, pero sí lo tengo que poner, al menos yo, porque en la lista viene poner si vino o no vino la persona, pero realmente no es como que afecte a la evaluación de que uno vino, pues ya le quito un punto o vale menos. Al final eso ya depende de ustedes. Nada más que nada es para tener el control que me piden a mí. Por eso lo de la asistencia. Pero en sí, mientras que cumpla con los parámetros de la clase, examen, participación, tareas, trabajos, portafolio, todo eso evalúo que fue lo que ya hicimos desde un principio. La evaluación, entonces ya con eso ustedes saben si pasan o no pasan, o más o menos, en fin, todo eso, ¿no? Bueno, ese es el primer aviso que les voy a dar, y al final les voy a dar otro aviso referente a las calificaciones preliminares. Bueno, vamos a continuar, página 46. Dice, las dimensiones de la inteligencia tienen una relación positiva, de modo que la calificación alta en una de ellas tiene a correlacionarse positivamente. Esto es lo que vimos en la clase pasada sobre las aptitudes. Por ejemplo, si se tiene una buena calificación en comprensión verbal, es más probable que también se tenga una visualización espacial. Las correlaciones no son perfectas, lo que significa que las personas tienen aptitudes específicas, sin embargo no son suficientemente buenas como para que en algún momento los investigadores llegaran a reconocer un factor general de inteligencia llamada aptitud mental general, la AMG. No niega que hay aptitudes específicas, pero sugiere que tiene sentido hablar de una inteligencia conjunta o general. Los trabajos difieren en las demandas que plantean a sus ocupantes para que utilicen sus aptitudes intelectuales. Cuanto más complejo sea un trabajo en términos de demanda de procesamiento de información, más aptitudes de inteligencia general y verbal serán necesarias para desarrollarlo con éxito. Por supuesto, tener una CI elevada no es un requisito para todos los trabajos. Para aquellos en el que el comportamiento del empleado será muy rutinario y haya pocas o ninguna oportunidad para ejercer el criterio, no es necesario poseer un C alto para ejecutarlo en forma correcta. Sin embargo, eso no significa que la persona con CI elevado no tenga efectos en los trabajos que por la tradición son menos complejos. Bueno, hasta aquí esta parte. Como ustedes saben, en la vida normal existe una medición, que supuestamente esa medición es un parámetro para ver si la persona es promedio inteligente, más inteligente del promedio, mucho más inteligente del promedio, o menos del promedio, o mucho menos del promedio. Imagínate cuántas personas no somos en el mundo, y algunos son más inteligentes que otros más o menos, otros son más inteligentes que tú, o tú eres más inteligente que otros. Al final de cuentas, ¿vale la inteligencia? Sí vale la inteligencia, obviamente, para desempeñar ciertos trabajos. Ciertas actividades sí se requiere pues tener conocimiento de lo que vas a hacer.
también hay trabajos que no ocupas o no requieres tanto conocimiento. Vamos a poner algún ejemplo. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo sobre la inteligencia al aplicarla en algunas cosas, pero en la vida del trabajo sí hay trabajos en los cuales no implica tanto conocimiento técnico, tanto conocimiento académico para hacer una actividad. Más sin embargo, no significa que esa persona no sea una persona buena. Vamos a suponer, no es lo mismo un ingeniero que necesita hacer planos, por ejemplo, a una persona que le dicen tu trabajo solamente va a ser barrer. Si bien es cierto, el que va a barrer no requiere tanto conocimiento numérico, pero sí requiere un conocimiento más físico, ¿no? Estar barriendo, estar moviendo los lugares, los espacios para barrer, tal vez tener que quitar algunas cosas para barrer, tirar la basura, estar caminando, recorrer pasillos y estar barriendo. Es algo más físico. Al ingeniero que bueno está en un lugar, a lo mejor una oficina, haciendo cálculos numéricos y haciendo trazos, tiene un conocimiento más distinto, es más técnico, no tanto físico. Entonces cualquiera de los dos sigue siendo una buena persona, pero vaya, al final el CI en este caso depende de la actividad que hagas, ¿no? Aquí ponen un ejemplo de otra cosa que dice, tal vez sorprenda en la prueba de inteligencia que se utiliza con más frecuencia para tomar decisiones de contratación solo dure 12 minutos. Fíjense qué tipo de preguntas se hacen a veces en una contratación. Tal vez a alguno de ustedes le va a pasar o ya le pasó. Se denomina Wonderly Personal Test. Adopta diferentes formas, cada una de las cuales tiene 50 preguntas y las siguientes son algunas de ellas. Este es un tipo de examen que en algunas empresas hacen. Y más o menos aquí pone el ejemplo de algunas preguntas que utilizan para medir la inteligencia según de la persona. Que digo, al final, ¿qué trabajo haces para tomar la decisión, ¿no? Un ejemplo es, si una cuerda se vende a $10 por pie, ¿cuántos pies se pueden comprar con $60? Digamos que es una pregunta más numérica. La otra dice, suponga que los dos primeros enunciados son verdaderos, el último es verdadero, falso, no puede saberse. Inciso A, el joven juega béisbol, todos los jugadores de béisbol usan gorras o el joven usa gorra. Esto es un poquito más de análisis de español. Dice, el examen Wonderlic es tan rápido que casi nadie tiene tiempo de responder todas las preguntas, como potente, ¿no? Las preguntas son cada vez más difíciles conforme se avanza. Ok, esta partecita es un pequeño, digamos, como una noticia más o menos sobre los beneficios de la inteligencia cultural. Vamos a leer esta parte, la comentamos y después continuamos con la lectura. Dice, los beneficios de la inteligencia cultural. Se han dado cuenta de que en ciertos individuos parece tener facilidad para relacionarse con personas de diferentes culturas. Algunos investigadores llaman a esa aptitud inteligencia cultural, que es una capacidad natural que tiene cierta persona para interpretar correctamente los gestos y comportamientos de un individuo de otra cultura, como lo haría cualquiera que perteneciera a este mismo grupo cultural. Ok, hasta aquí. Muchos de ustedes posiblemente no necesariamente tienen que ir a otro país o hablar con otra persona de otro lugar, más sin embargo les puedo asegurar que muchos de ustedes son muy buenos de alguna manera platicar con otra persona que no es de tu núcleo. Digamos que tienes una actividad de ser muy socialista, muy social, perdón. Entonces les puedo asegurar que hay personas que ustedes dicen, oh, ese compañero es muy buena onda y todo, pero casi no habla. Y no porque no sepa hablar, sino como que él no es muy bueno, no tiene esa parte de la inteligencia de ser sociable. Obviamente eso no significa que va a ser menos persona. A lo mejor no habla mucho ni nada, pero en otros se destaca mucho, ¿no? En este caso habla de una inteligencia cultural. Yo creo que han conocido o han sabido de alguna persona que dicen, esa persona conoce a muchas personas, conoce incluso muchos países, y pues se ve que es bien inteligente en ese sentido, porque tiene una inteligencia más cultural. Pero a lo mejor si tú le preguntas algo de matemáticas no va a saberte responder, y no significa que es un burro, ¿no? Como normalmente se dice. O al revés, no significa que el hecho de que tú no conozcas a nadie del extranjero, pues tu inteligencia es de, qué inteligente, tan más burro, no sabe ni siquiera hablar con otra persona. Pero sí, en ciertas actividades que realices sí te puede ayudar o no tener ese tipo de inteligencia. Luego por aquí dice,
La inteligencia cultural es importante porque cuando se hacen negocios con personas de otras culturas es frecuente que haya malos entendidos y como resultado disminuye la cooperación y la productividad. Considera el ejemplo siguiente. Un gerente estadounidense sostenía una reunión con los ingenieros de su equipo de diseño, quienes eran alemanes. Conforme surgían las ideas en la mesa, estos le rechazaban con prontitud. El estadounidense pensaba que la retroalimentación era poco cortés y concluyó que sus colegas de Alemania eran descorteses. Sin embargo, estos solo criticaban las ideas, no al individuo que las exponía, distinción que el estadounidense no era capaz de hacer, tal vez debido a la falta de inteligencia cultural. Como resultado, el gerente de Estados Unidos se volvió cauteloso ante ideas potencialmente buenas que aportan soluciones. Si el estadounidense hubiera tenido más inteligencia cultural, muy probablemente habría reconocido los motivos verdaderos tras los comentarios de sus colegas, con lo que los había podido utilizar para mejorar sus ideas. No está claro si el concepto de inteligencia cultural está separado de otras formas de inteligencia, como la emocional, e incluso si es distinta de la aptitud cognitiva. No obstante, es cierto que la capacidad de interactuar correctamente con individuos de culturas diferentes es un rasgo clave en el ambiente de negocios globales de la actualidad. Así es que bueno, esta inteligencia es una inteligencia nueva, pero bueno, puede ser que sí te sirva más adelante dependiendo del trabajo en que realices, te traiga cosas buenas, ¿no? Y bueno, continuando con la lectura, dice que por el promedio de la calificación es bajo, alrededor de 21 de 50. Recuerden que este examen era de 50 preguntas, la mayoría contesta de 21 preguntas de 50. Y como proporcionan información válida a bajo costo. Por ahí pone de 2 a 6 personas. Cada vez más compañías lo usan para tomar decisiones de contratación. Por ejemplo, lo emplea la empresa Factory Car and Perry Outlet, que tiene 182 tiendas en todo el país, y también Subway, People Flowers, Security Alarm y Workforce, Employment Solution y muchas otras. La mayoría de empresas que lo utilizan no lo hacen como un sustituto de otras herramientas de contratación, como llenar una solicitud o sostener una entrevista. Entonces recuerden que posiblemente cuando ya trabajen, o los que ya trabajaron, el examen no lo es todo de alguna manera. También les van a entrevistar para preguntarles cosas personales, un poco sobre su experiencia de trabajo. Y bueno, eso también es un factor para tomar la decisión de si les dan el trabajo o no. Entonces no al 100% es el examen, pero bueno, por supuesto que el examen pues sí les va a valer algo, ¿no? Luego dice, la mayoría de las empresas que lo utilizan no lo hacen como un sustituto de otras herramientas. Entonces pues ahí está, ¿no? En vez de ello, le agregan como otra fuente de información, en este caso por su capacidad para dar datos válidos acerca de los niveles de inteligencia de su candidato. Es interesante que si bien la inteligencia es de gran ayuda para realizar un trabajo, no hace que la gente se sienta más feliz o esté más satisfecha con el que tiene. La correlación entre la inteligencia y la satisfacción en el trabajo es casi igual a cero. ¿Por qué? Las investigaciones sugieren que aunque los individuos inteligentes se desempeñen mejor y tiendan a tener puestos más interesantes, también son más críticos para evaluar sus condiciones de trabajo. Así las personas inteligentes lo hacen mejor, pero también esperan más. Bueno, en pocas palabras, esta parte hablamos de la inteligencia. Voy a poner un ejemplo tan sencillo como ustedes. Muchos de ustedes, algunos, presentan sus trabajos, ¿no? El hecho de que todos presenten sus tareas no significa que por ahí alguno no lo presente pueda reprobar. Si ustedes ven la evaluación, aún no trayendo tareas, tienen todavía esa posibilidad de pasar. Obviamente tienen que hacer un buen examen, un buen portafolio, participar en lo más que puedan para poder alcanzar una calificación moderada. Entonces a eso se refiere la inteligencia. Dependiendo de la actividad que realices, puede ser que ocupes o no tanto un conocimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, si pueden ser de alguna manera inteligentes, recuerden que la inteligencia no solo es numérica, puede ser una inteligencia social, de que yo soy muy bueno para hablar con las personas, puede ser una inteligencia a lo mejor enfocada al deporte. Entonces existen muchas diferencias entre una inteligencia y otra, pero dependiendo de la actividad que realices te puede ayudar, ¿no? Obviamente si careces de esa inteligencia, lo ideal sería buscar la manera de hacerlo mejor, ¿no? El siguiente aptitud es la física, aptitudes físicas. ¿De qué trata la aptitud física? Bueno, dice, aunque la naturaleza cambiante del trabajo sugiere que las aptitudes intelectuales son cada vez más importantes en muchos trabajos, las aptitudes físicas específicas tienen importancia para ejecutar con éxito los trabajos. La investigación efectuada sobre los requerimientos necesarios para efectuar cientos de trabajos ha identificado 9 aptitudes físicas relacionadas con la ejecución de tareas físicas, las cuales se describen en la figura 2.2 que vamos a ver a continuación.
Los individuos difieren en el grado en que la poseen. No sorprende que también haya poca relación entre ellas. Obtener una calificación elevada. Bueno, también existen aptitudes que vimos anteriormente, pero están también las físicas. Vamos a ver de qué trata y algunos ejemplos. Tenemos el siguiente cuadro de las nuevas aptitudes físicas básicas. Está la resistencia dinámica. Más o menos de qué trata. Capacidad para aplicar fuerza muscular en forma repetida continua durante un lapso de tiempo. Hay trabajos en los cuales no es tanto la inteligencia mental, sino importa tu físico para hacer un trabajo. Aquellos que han trabajado a lo mejor en empresas maquiladoras, la parte de la resistencia dinámica es la que hay mucho. Dice capacidad para aplicar la fuerza muscular en forma repetida continua durante un lapso de tiempo, es decir, hacer una cosa que requiere fuerza, ya sea mucha o poca, pero la tienes que estar haciendo constantemente. Muchos en maquiladoras tienen que estar parados más de 8 horas, parados, literal, tienen que estar parados, no moverse de cierto lugar y estar pasando algún producto o haciendo algo. Entonces, no todos tendrían la capacidad de estar 8 horas parados en el mismo lugar, sin moverse y haciendo la misma actividad. O pasa lo contrario, ¿cuántas personas no manejan todo el día? Vamos a suponer los que trabajan en transporte de autobús, transporte del medio que ustedes utilizan, están más de 8 horas en el volante. Si bien es cierto, al principio puede sonar como, ay, que suave, van sentados, bien a gusto, van manejando. Pero 8 horas ponte a manejar, y no solamente 8 horas, sino toda una semana, un mes, un año, toda tu vida, porque eres a lo mejor taxista o eres chofer de algún autobús. Ya como que puede traerte consecuencias siguiendo lo mismo. Pero bueno, esa parte sería una resistencia dinámica. Luego está la resistencia del tronco. Capacidad para ejercer fuerza muscular al emplear los músculos del tronco, en particular los del abdomen. Alguna actividad que requiera pues movimiento de cuerpo, ¿no? Tal vez los albañiles, por ejemplo, tienen que tener mucha resistencia del tronco, entre algunas resistencias más, ¿no? Porque es algo físico, estar cargando cosas, personas que descargan mercancía. Tal vez su inteligencia mental no es necesaria, o bueno, puede ser que las dos las tengan y sea mucho mejor. Resistencia estática, aptitud para aplicar las fuerzas contra objetos externos. Estática podría ser a lo mejor un policía, a lo mejor tengo que agarrar a un delincuente, ocupo algo físico. No vas a detener al delincuente matemáticamente, no, obviamente no. Resistencia explosiva, habilidad para liberar la energía máxima en un acto explosivo o una serie de ellos. En ese caso pudiera ser algún deporte muy extremo o un bombero, por ejemplo, ¿no? Es una resistencia explosiva, ¿no? No me refiero porque va a haber incendio, no, sino tiene que tener mucha energía para entrar a una casa, tener esa adrenalina de que ahorita se está quemando la casa, pero voy a entrar a rescatar a algunas personas, o hay un cortocircuito y pues necesito quitar el tanque de gas para que no explote más la casa, ese tipo de cosas. Está la parte de factores de flexibilidad de estiramiento, capacidad de mover los músculos del tronco y espalda tan lejos como sea posible. Normalmente un deportista, una persona de almacén que tiene que estar descargando, meterse al montecargas, luego que bajar, quita la mercancía, a lo mejor quita la mercancía, mover cajas, en fin, mucho movimiento, es más físico. Flexibilidad dinámica, aptitud para hacer movimientos de flexión rápidos y repetidos, pues estar haciendo rápido, ¿no? Y otros factores, coordinación corporal, capacidad para coordinar las acciones simultáneas de diferentes partes del cuerpo, es decir, hay actividades que tienes que estar con todo tu cuerpo, pero eso está enfocado un poquito más a los deportes, una persona que trabaja en un teatro, una persona que canta. El que canta pues ocupa su físico a fuerzas. En algunos hay unos cantantes que aparte de cantar bailan, entonces es estar cantando y moviéndose. Otros cantantes son un poquito más de cantar, pero no deja de estar utilizando parte de su cara para hacer esa emisión de voz. Y no es tanto inteligencia, no es como que hagan un concierto matemáticamente. Entonces ese sería otro tipo de aptitud. Equilibrio, aptitud de mantener el equilibrio a pesar de las fuerzas que tienden a hacer perder este. Y resistencia, aptitud para mantener un esfuerzo máximo durante un lapso de tiempo prolongado. Todo esto son aptitudes físicas y no todas las personas tienen una aptitud física. Puede ser que tengan otro tipo de aptitudes, pero la física no sea lo suyo.
Entonces este sería aptitudes físicas, que son importantes tenerlas, preferentemente aptitudes intelectuales. Hay quien sobresale más en las intelectuales, hay quien sobresale más en las físicas. Entonces pues esto de alguna manera en algunas empresas lo toman en consideración para darte un trabajo. Sí, pues obviamente dependiendo del trabajo, ¿no?, que tienes que desempeñar. Y bueno, después están las características biográficas, pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Referente a la aptitud física, vamos a ver la tarea número 10. La tarea número 10. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil. Investigar qué es una aptitud, que digo, ya lo tienen aquí, pero bueno, una aptitud física. Ejemplo de un examen o de un test. Puede ser un examen o test, lo mismo, de aptitud física. Yo les voy a poner un ejemplo. A ver qué es. En la mayoría de las escuelas toman como referencia, cuando hacen examen de admisión, pues tu aptitud de inteligencia. Sumar, restar, dividir, multiplicar, historia, matemática, dependiendo qué carrera, pues un poco de química, biología, física, en fin. Es más una aptitud, ¿no?, de inteligencia. Pero no te van a pedir así como que, ay, qué tan bueno eres para hacer ejercicio. A excepción, a lo mejor que tú vayas a estudiar algo como para maestro de educación física. Imagínense un maestro de educación física que no tenga él en ningún momento dado, pues ahora sí que haya hecho ejercicio. O sea, sería algo muy raro. Soy maestro de educación física, pero jamás he hecho ejercicio. O sea, obviamente no. Necesita tener una aptitud, obviamente física, ¿no? Pues si quieres ser maestro de educación física, con anterioridad tú tuvieses que haber estado en deportes, haber hecho mucho ejercicio, ¿no? Ni modo que no. Entonces, no todas las escuelas hacen obviamente exámenes de aptitud física, a excepción de que tú lo que quieras estudiar es algo relacionado con el deporte. Pero donde un ejemplo sí se puede ver, posiblemente muchos de ustedes han escuchado. Como ustedes saben, hay universidades que son del ejército. En México hay una universidad del ejército. Y si quieres entrar, te hace diferentes exámenes. Uno es el examen de conocimiento, que ahí pues vas a ver si eres muy bueno en matemáticas, en fin, todas las materias. Pero también les hacen un examen físico, donde está resistencia, tiempos, todo tipo de actividades físicas. Si pasas, se supone que, bueno, wow, pasaste, ok, vas bien. Entonces ahí importaría en ese caso una aptitud física. Normalmente en los trabajos no se da un examen físico. Es muy raro que una empresa te diga, te voy a hacer un examen físico. Sí, examen físico a lo mejor de revisarte que médicamente estés bien, que a lo mejor no tengas alguna lesión, o sabes que ocupas tomar algún tipo de medicamento. Todo ese tipo de preguntas sí te las hace, pero no una aptitud de que, hey, te voy a hacer un examen físico, a ver, haz 20 lagartijas, corre de aquí para allá, y a ver, carga todo esto. Realmente no lo hacen. Es muy raro que una empresa te ponga este tipo de cosas, pero bueno, si el puesto lo amerita, lo puede hacer, ¿no? Entonces esto va un poquito a lo que vimos en la otra vez, la clase pasada, de esta persona, Hull, que estaba remando pues obviamente la lancha. Tiene la aptitud física realmente para soportar el peso de las personas que están ahí. A eso se refiere, ¿no? Entonces prácticamente van a hacer nada más dos tareas, que es la 10 y la 11. Y ya para dar avisos, ya para terminar, la próxima semana les voy a avisar sobre calificaciones preliminares. ¿Qué son calificaciones preliminares? Es todo lo que llevamos hasta ahorita nada más, que sería pura participación y puras tareas nada más. Todavía falta el examen y el portafolio, que pues todavía falta, así es que no es necesario todavía hacerlo. En su momento les daré indicaciones de cómo va a ser el examen y todo eso.
Hay algunos alumnos de ustedes que no han entregado al 100% de los trabajos. No digo que todos, hay algunos que van bien, sin problemas, pero hay unos que como que vienen, hacen uno o dos trabajos, luego no vienen, o vienen a la clase pero no hacen el trabajo. Entonces nomás les recuerdo que bueno, cada uno tiene una evaluación. Recuerden, todos los trabajos que no hacen en el tiempo debido tienen que hacerlo de todas formas para portafolio. Entonces, un ejemplo, hasta ahorita tenemos 8, bueno, serían 11 ya, 11 tareas con la de hoy. Hay personas que no tienen las 11, no van a tener las 11 tareas. ¿Por qué? Porque mejor no quisieron hacerla, se les pasó la fecha, no vinieron y no sabían qué tarea habían dejado, en fin, todo eso. Entonces, recuerden que las tareas valen un porcentaje. Vamos a suponer que alguno de sus compañeros no trajo, por ejemplo, las primeras 5 tareas no las hicieron. Estas 5 para atrás no las hicieron. Pero de las 6 a las 11 lo han hecho. Entonces les faltan 5 tareas. Esas 5 tareas de todas formas las tienen que hacer para portafolio. Preferentemente. Si lo hace, el portafolio vale más. Si dice, no, ya no lo voy a hacer, ya para qué lo hago, o sea, ya no lo hago, el portafolio vale menos. El portafolio es como una segunda oportunidad a aquellos que no trajeron las tareas en su momento. Los que tienen las 11 tareas ya tienen prácticamente el portafolio también, solamente es la recopilación, al menos que en el portafolio se te olvide agregarlas, ¿no? Entonces hay algunos que no han traído la tarea, o otros no han venido y pues no tienen nada de tareas. Entonces la siguiente semana voy a presentarles aquí una calificación preliminar para que ustedes vayan viendo cómo van, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos la siguiente semana. Recuerden que bueno, son solamente 2 tareas, en esta ocasión no es mucho. Y bueno, hoy estamos a martes, entonces pues prácticamente tienen hoy martes, miércoles y jueves. Soy buena onda, todo el jueves todavía tienen para entregar, realmente es poco, así es que bueno, no creo que les falta hacer ese tipo de tareas, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en otra sesión más. Hasta luego.